Ya, vamos a comenzar con una clase en la cual vamos a repasar distintas cosas en Excel, cosas básicas, como por ejemplo realizar cálculos de promedio, mínimos, máximos y sumas, ¿ya? Y también vamos a hacer una parte de ejercicios en la cual vamos a realizar vamos a obtener algunos valores, ¿ya? Que nos piden acá, viendo obviamente la simbología que tenemos, ¿ya? Esto es algo bastante simple. Y entonces lo que vamos a trabajar en Excel, vamos a imaginar que tenemos distintas columnas de valores. Ya de valores pueden ser ingresos, promedio, de algún valor que estemos ganando de dinero, por ejemplo. ¿Ya? Pero son valores al azar, ¿ya? De cualquier cosa. Lo importante es observar qué podemos realizar en el ejercicio. ¿Ya? Entonces el ejercicio nos pide calcular promedio de cada una de las columnas, el mínimo, el máximo, la suma, y también después nos pide a través de esta simbología realizar este ejercicio, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio, ¿ya? Entonces vamos a poner promedio, después mínimo, máximo y suma. El promedio es promedio, se cierra paréntesis y se seleccionan los datos que vamos a trabajar, que serían estos. Se aprieta Enter y aquí ya tenemos el promedio de estos valores. Esto se cierra, esto lo podemos acá hasta el símbolo más, lo apretamos, mantenemos presionado y ya tenemos el promedio de todos estos valores. Si le hacemos doble clic, vemos qué datos son los que ha tomado este, este, qué rango de valores ha tomado esta celda. Si observamos esta, qué rango de valores me ha tomado sería esta, ¿ya? La columna 3 ha sido esa, y la columna 1 ha sido esa, ¿ya? Ahora hacemos lo mismo para el mínimo. Ponemos mínimo, seleccionamos los datos que queremos trabajar, que serían eso, y vamos a tirar la celda aquí hacia la derecha. ¿Ya? Ahí tenemos los valores mínimos. Ahora con el máximo y seleccionamos el rango de valores. ¿Ya? Ahora lo que realizamos es la suma. ¿Ya? La suma se puede realizar, por ejemplo, haciendo clic a la celda, más la otra celda, más la otra celda, pero no tiene sentido porque son muchos datos. Entonces, al igual como lo anterior, escribimos suma y seleccionamos el rango de valores, ¿ya? Porque si tuviéramos que usar muchos datos, muchas hojas de datos, nos conviene mucho más trabajar así, ¿ya? Entonces ya tenemos la suma, los mínimos, los máximos, los promedios. ¿Ya? Vamos a ponerle un color acá para que se vea un poco más armonioso. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos esto realizado. Ya tenemos el promedio. Ya tenemos el promedio. Tenemos el mínimo. Tenemos el máximo. Y tenemos la suma. Ahora vamos a la siguiente parte del ejercicio, la que nos pide calcular. Vamos a la simbología, que el paréntesis de un número significa la suma de la columna. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es la suma de la columna 1, que sería esta, dividido en la suma de la columna 2, y esto va a ser el resultado. Entonces escribimos signo igual, paréntesis, la suma de la columna 1 sería esto, dividido en la suma de la columna 2, que sería eso. Ahí ya tenemos un resultado. Ahora el segundo nos pide la suma de la columna 1 por la suma de la columna 2 por el promedio de 4, que el promedio de 4 sería este valor que está acá. El promedio de 4 sería este de acá, ¿ya? Vamos a correr esto un poquito para que sea un poquito más cerca. ¿Ya? Ahí se ve todo. Bueno, entonces nos pide la suma de la columna 1 por la suma de la columna 2 por el promedio de 4, que sería 7,75, ya, cierre paréntesis, dividido en el mínimo de 2, que sería el mínimo de la columna 2, que sería 2, por 4, ya que sería la suma de la columna 4, que sería 31. Entonces simplemente reemplazamos los valores y ya tenemos hasta los paréntesis.
Entonces, doble paréntesis, la columna 1, que sería la suma, por la columna 2, la suma de la columna 2, ¿ya? Por paréntesis, por el promedio de 4, que sería esta, cierre paréntesis, dividido, abre paréntesis, el mínimo de 2, que sería esa columna, por la suma de la columna 4. Eso sería todo. Ya tenemos el resultado. Ahora nos piden en el siguiente ejercicio calcular el mínimo de la columna 2 menos el mínimo de la columna 3 por el máximo de la columna 1 por el máximo de la columna 2 por el máximo de la columna 3 dividido en el promedio de la columna 1 por el promedio de la columna 2 por el promedio de la columna 3. Todo esto menos la suma de la columna 1. Se ve difícil, pero en realidad es bastante simple. Solamente reemplazar los tres paréntesis, por ejemplo, que hay ahí, y primero nos pide el mínimo de 2. El mínimo de 2 es esto. Se cierra paréntesis. Menos, para darle paréntesis, el mínimo de la columna 3, que sería 2 de nuevo. Se cierra paréntesis, doble paréntesis, por... Es muy importante seguir el orden de los paréntesis para tener las prioridades bien claras. Después tenemos el máximo de 1, que sería 24, por el máximo de 2, que sería 15, cierre paréntesis, por el máximo de 3. ¿Ya? Se cierra doble paréntesis, se hace la división, y luego nos piden el máximo de 3, nuevo, que sería este, ¿ya? Disculpen, ahí nos piden, en esta parte nos piden el promedio de 1, que el promedio de 1 sería 16.5, ya porque estamos viendo esta parte de la división, ¿ya? Se cierra paréntesis por el promedio de 2, el promedio de 2 es 9, por el promedio de 3, que sería 5, de la columna 3, vuelvo a cerrar paréntesis, como solicita la... Aquí adelante me faltó un pequeño paréntesis, ya que está, si vemos acá hay dos paréntesis, entonces ahí estaría cerrado. Y ahora, menos paréntesis de 1, de la suma de la columna 1, ¿ya? Cerramos paréntesis y apretamos enter, y ahí ya tenemos el resultado. ¿Ya? Entonces es bastante corto. Ya, lo otro que tenemos es el promedio. El promedio es bastante simple. Ya, entonces lo que escribimos ahora, la dificultad ahora que me pregunta el promedio de los valores que se encuentran en los valores mínimos entre la columna 1 y la columna 4, o sea, sería el promedio de todos esos valores, ¿ya? Del 5, del 2, del 2, del 7, ¿ya? Esa es la única dificultad que nos presenta este ejercicio. Dividido en la suma de los máximos entre el 1 y el 4, la suma de los máximos, aquí está entre el 1 y el 4, sería 24 más 15 más 9 más 9, menos la suma de los mínimos entre el 1 y el 4. La suma de los mínimos de la columna 1 a la columna 4, ¿ya? Entonces ahora reemplazamos. Paréntesis, promedio, nos preguntan los mínimos entre el 1 y el 4. Serían estos, ¿ya? Se cierra paréntesis, se vuelve a cerrar, se divide, se abre paréntesis, suma, y ahora seleccionamos los valores de los máximos entre el 1 y el 4. ¿Ya? Se cierra paréntesis, se vuelve a cerrar paréntesis, y ahora sería menos la suma de los mínimos entre el 1 y el 4. ¿Ya? Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar, ya como me indica el ejercicio, y ya tenemos el resultado. ¿Ya? Eso es solamente todo. Estos serían los ejercicios. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces estaríamos ok, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que estos valores son años, ¿ya? Y esto va a ser el año 2000, por ejemplo 2012, vamos a hacerlo hasta el 2015, y tenemos que apretar acá, que es una serie de relleno para que los valores vayan aumentando en forma consecutiva, ¿ya? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar.
Vamos a graficar todos estos valores, los seleccionamos, vamos a insertar y vamos a gráfico, columna 2D. ¿Ya? Entonces rápidamente este gráfico nos va a dar distintos valores. ¿Ya? Bueno, tenemos que graficar solamente hasta la parte del año, ¿ya? No el promedio. Esto de acá no se grafica. ¿Ya? Esto de acá no se grafica. ¿Ya? Entonces tenemos que seleccionar solamente estos valores. ¿Ya? No olvidar. Solamente seleccionar esos valores. Entonces insertar. Vamos acá. Y ahí está. ¿Ya? Entonces rápidamente lo que podríamos decir de las distintas columnas, de la columna 1, 2, 3 y 4, es lo siguiente. En la columna 1 vemos que tiene una tendencia positiva. Ya, entonces tiene una tendencia positiva. Esto quiere decir que a medida que pasan los años, ya como en 2012, 13, 14, 15, esto va a seguir aumentando. Esta de acá tiene una tendencia positiva, pero finalmente decrece. ¿Ya? En cuanto, aquí los vemos con valores. Por ejemplo, acá aumenta de 5, 16, 21, 24. Entonces tiene una tendencia hacia el alza. Acá tenemos 7, 12, 15 y baja 2. Acá 9, 5, 4 y 2. O sea, hay una disminución. Acá 7, 8, 9 y 7. O sea, se mantiene estable. ¿Ya? Entonces acá nosotros podríamos hacer un análisis. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahora, nosotros ya tenemos este análisis. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es un gráfico. ¿Ya? Para demostrar cómo va aumentando y va disminuyendo la tendencia de los valores respecto a la columna 1, a la columna 2, a la columna 3 y a la columna 4. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Lo vamos a ver caso a caso. Insertar. Vamos a hacer un gráfico en línea. Vamos a usar este valor. ¿Ya? Y vamos a hacer el clic derecho y agregar línea de tendencia. Aquí vamos a usar la función lineal y tenemos que agregar, que es la ecuación del gráfico, y el r cuadrado. Entonces, el r cuadrado nos dice cuánto se ajustó la recta a esta función, ¿ya? Entonces, la recta se ajustó con un 91% de certeza, ¿ya? Es a un valor bastante bueno, ¿ya? O sea que nosotros podemos decir con un 91% de certeza que la tendencia es hacia el alza, o sea, tenemos una mayor cantidad hacia el alza, ¿ya? Obviamente tenemos que poner el título a los ejes, ya que los valores, el título, entonces para las versiones más anteriores, acá arriba me va a salir otro cuadro que va a salir presentación, y en presentación vamos a rótulo de los ejes horizontales y rótulo de los ejes verticales, ¿ya? En una versión como esta, que es más moderna, 2013 y 2016, nos piden, podemos usar cualquier, acá al lado solamente y no aparecen los títulos, ¿ya? Entonces aquí vamos a usar años de ingreso, por ejemplo, valores. Y aquí vamos a usar años, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces ya tenemos esto y tenemos que hacer lo mismo con todas las columnas, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es copiar y pegar, pero lo que hacemos es desplazar los datos. O sea que si estamos usando la columna 1, acá uso la columna 2, ¿ya? Y si aquí uso, aquí hago copiar, control C, control V, y aquí voy a usar la columna 3, los mismos años, y aquí voy a usar la columna 4. Se hace clic y se mueve, ¿ya? En versiones más anteriores ustedes tienen que hacer clic a los datos y ahí recién le aparece esto, ¿ya? Ojo con eso. Entonces tenemos las 4 columnas. Vamos a analizarla caso a caso. Entonces en la columna 1 hay una tendencia a aumentar los valores. En la columna 2 hay una tendencia a aumentar, pero el último valor hace que la tendencia sea negativa, ¿ya? Entonces tenemos una exactitud de un 7%, que o sea, es muy baja la exactitud, ¿ya? Acá tenemos una tendencia de la disminución año a año, ¿ya? Lo tenemos con una mayor certeza, con 93% de certeza. Y acá tenemos una mayor grado de incertidumbre, porque tenemos 7, 8, 9 y después baja 7, ¿ya? Eso sería lo importante. Bueno, estos gráficos después los vamos a llevar a un Word. Y el Word lo que vamos
a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a agregar una insertar portada. Trabajo de análisis, por ejemplo. Esto puede ser cualquier dato. Ya. Vamos a dejar una hoja en blanco. Y vamos a comenzar a trabajar acá y vamos a poner un título. Presentación, desarrollo, por ejemplo. Y en desarrollo vamos a copiar todos los gráficos. Y los vamos a copiar acá. Aquí están todos los gráficos. ¿Ya? Entonces a cada gráfico nosotros le podemos agregar una descripción. Les vamos a dejar un espacio entre cada uno. Acá por ejemplo dejé un espacio. Y acá por ejemplo le puedo agregar una pequeña descripción. Se muestra cada columna con sus diferentes, por ejemplo. Lo que se muestra en cada una de las columnas con sus diferentes tendencias de alza y de crecimiento respecto a los distintos años de estudio, ¿ya? Eso podría ser un caso de estudio, ¿ya? Aquí le ponemos el título, tenemos una segunda hoja que va a ser para el índice automático, se hace referencias, agregar tabla de contenido, y ahí tenemos la tabla de contenido. La tabla de contenido tiene que ir en la segunda hoja. Aquí le dejamos la segunda hoja, ¿ya? Y aquí tenemos los gráficos. Esto sería el trabajo y lo que hay que hacer. Muchas gracias.